Buenas tardes y bienvenidos desde la Federación Española de Lupus. Os damos a todos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya veo alguno que se va incorporando. Buenas tardes, bienvenidos. Os damos la bienvenida desde la Federación Española de Lupus y os queremos agradecer a todos en esta campaña del Día Mundial del Lupus vuestras fotos, vuestros vídeos de Yo me protejo para sobrevivir. Y también lo hago para vivir. Bienvenidos a todos. Ahora ya os veo a todos. La Federación Española del Lupus se enorgullece en poder contar siempre con el tiempo de estos magníficos doctores especialistas para brindarnos un ratito, un espacio y responder a todas nuestras preguntas. Hoy nos queríamos centrar. Este año el objetivo que teníamos en torno al Día Mundial del Lupus era reivindicar la fotoprotección, la protección solar, que es un poco incongruente. Ahora cuando hable la doctora le hice esta misma pregunta. Es un poco incongruente que a nosotros en la consulta nos digan todos los días debes de ponerte protección solar porque es un factor de alto riesgo para activar el lupus. Pero sin embargo, cuando vamos a la farmacia nosotros compramos la protección solar como un cosmético más, igual que todo el mundo para el verano, que se lo echa cuando van a la playa, cuando van a la piscina, pero nosotros lo echamos a diario y 2 o 3 veces al día para poder salir a la calle. Entonces queríamos reivindicar la protección solar, que desde el Ministerio de Sanidad nos oigan como una receta, como una medicina más en nuestro tratamiento a seguir. Bueno, quería solamente haceros ese apunte y pasamos, hoy vamos a estar con la doctora Isabel Ballesteros de Medicina Interna del Hospital de Algeciras y tiene un máster en enfermedades autoinmunes y nos va a explicar el lupus más allá de la clínica. ¿Qué quiere decir esto? Muchos nos preguntamos, si yo tengo bien la analítica, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué tengo sintomatología? ¿Por qué siento dolor? ¿Por qué tengo inflamaciones? ¿El dolor articular está compenetrado con el lupus? Y se supone que tengo el lupus inactivo. Pues a todo eso nos va a contestar hoy la doctora. Vamos a invitarla. Isabel Ballesteros, Medicina Interna del Hospital Europa de Algeciras. Muy buenas, Isabel, ¿qué tal? ¿Me oyes, Isabel? Sí, buenas tardes, Silvia, buenas tardes a todos. Te Muy, escucho un poco entrecortado. sí, pues Sí, un poco entrecortado. intentar hacer la comunicación lo mejor posible. Como la que más tiene que hablar eres tú, lo importante es que tú tengas buena comunicación. Pues bueno, Isabel, te he presentado, te he Perfecto. dicho que eres Isabel Ballesteros, doctora de Medicina Interna en el Hospital Punta de Europa de Algeciras y que vienes a contarnos hoy un poquito esos pesares que tenemos los pacientes. Bueno, desde qué tenemos que tener en cuenta, qué tiene que tener en cuenta el médico de familia para sospechar que es un lupus, por qué nos sentimos con esa sintomatología típica del lupus de cansancio, dolor, algunas veces hasta incluso febrícula, pero tenemos la analítica con los resultados negativos, bueno, no negativos, sino que el lupus está dormido o latente. Y para que nos digas un poquito a los pacientes, y te voy pasando una serie de preguntas que no han hecho, pero te dejo a ti comenzar, que sé que lo tienes muy bien preparado, que quitamos los miedos y los nervios escénicos, y nada, te están viendo unas cuantas personas que esperan mucho de ti, evidentemente, como doctora empática que eres. Muchas gracias por acompañarnos, Isabel. Muchísimas gracias, Silvia. Sí, es verdad que para nosotros los médicos es todo un reto los pacientes con enfermedades con lupus, sobre todo los que nos gusta mucho y los que nos dedicamos a esta complicada enfermedad. Sobre todo porque no, sabemos que no es una enfermedad rara, sino que es una enfermedad invisible. Es poco conocida y quien no lidia con ella, quien no tiene familiares con esta enfermedad, no saben lo que supone en el día a día.
No es una enfermedad, digamos, que tú puedas constatar. No hay una analítica en la que te diga que eres una paciente con un lupus. Los famosos criterios, no cumples criterios lupus, pero claro, ¿qué paciente los cumple? No es tan fácil. Yo creo que la práctica clínica va mucho más allá de libros, de ensayos, de guías clínicas, que hay que conocer, pero hay que saber aplicar al día a día y sobre todo a cada paciente. Yo no creo que exista un lupus, sino existen, cada uno de los pacientes tiene su propio lupus. Y es importante, o creo al menos yo que es importante, que cada paciente conozca cómo es su enfermedad, que se adapte a ella, y que pueda convivir con ella. No se trata de eliminarla, rechazarla, no, es de aceptarla, de convivir con ella y de, sobre todo, generar una buena relación de confianza con el equipo médico, con el médico de cabecera, el especialista, el oftalmólogo, con todos los médicos que tienen que llevar este tipo de enfermos. Sí es verdad que quizás, sobre todo en este año que hemos tenido que vivir de pandemia, el lupus, que ya de por sí es una enfermedad invisible, se ha hecho aún más. Parece que de repente no existen otras enfermedades. Y el hecho de haber tenido que recurrir a la telemedicina, en la que no tenemos tiempo ni dedicación para pacientes que hay que escuchar, no solo ver una analítica y llamar, ha sido muy difícil para nosotros, al menos para mí lo ha sido. Ha sido un auténtico reto y poder tener que citar al paciente porque no sé valorar a un paciente por teléfono. No sé cómo son sus lesiones, no sé cómo se siente, no sé la expresión de su cara. Sobre todo porque el lupus, yo, al menos mi percepción, genera una serie de estigmas sociales que al final hacen que o por vergüenza o por miedo los pacientes no se comuniquen bien con sus médicos. Y esto al final genera una serie de dudas que van muchísimo más allá de las pruebas complementarias. Y hay que escuchar al paciente, es el que mejor se conoce. Entonces, Y es como hablábamos por teléfono, Isabel, te hablaba, me decía, es que necesito tocar al paciente, necesito verlo, sí, ¿no? sí, hablábamos Ahora que mucho está de, por costando ejemplo, tanto volver a hacer la consulta videollamadas. presencial. Claro, las videollamadas, poder ver lesiones de piel por foto, por videollamada. Y yo a Silvia le decía, pues no es lo mismo, yo tengo que ver si se descaman, si le pican, tengo que verla. O sea, es que no, es muy diferente. Luego, un paciente que tiene fiebre, que está cansado, que le duelen las articulaciones, pero que las analíticas son normales, no quieren decir que o se lo esté inventando, o esté loca, o está buscando algo, ¿no? No. Pueden sentir dolor, fatiga, de hecho es lo más común, la fatiga. Una fatiga además que no es un día que hayas dormido mal, no, es un día que no te puedes levantar de la cama, que no puedes llevar a los niños al colegio, no puedes ir a trabajar. Es una cosa que te limita. Y yo creo que hay que dar visibilidad a la enfermedad, sobre todo para adecuar a cada paciente en su contexto, en su vida. Si hay que cambiar el puesto de trabajo de un paciente porque trabaja en un sitio donde hay mucha humedad y eso le da mayor dolor articular, aunque sus analíticas son normales, tendremos que tener esa empatía e intentar cambiarlo en lugar de trabajo. Yo creo que es importante escuchar al paciente. No todo se puede medir en la medicina, por eso las analíticas son normales. Esa era una de las preguntas que nos hacían. Decían que el lupus y el dolor articular, tanto Paulina como Cristina, qué se puede hacer para mejorar ese dolor, esa fatiga, ese cansancio, qué se puede hacer para mejorarlo. Bueno, yo pienso que lo primero es aceptarlo. Tú tienes que aceptar la enfermedad y tienes que aprender a vivir con ella. Y no puedes tampoco vivir exigiéndote el que un día no te puedas levantar de la cama, exigirte que puedas hacerlo. Tienes que permitirte ese día descansar. De hecho, una de las primeras cosas que recomendamos los médicos que nos dedicamos a esto, cuando hay un brote donde la fatiga es hasta el 80% de estos pacientes, tienen que tener su descanso y su reposo. Es fundamental. Luego, el ejercicio también es importante. No un ejercicio, digamos, extenuante, ni simplemente pasear, dar paseo, intentar hacer ejercicios de estiramiento, ejercicios pilates, yoga, cosas además que no solo sea un esfuerzo a nivel articular o muscular, sino también que nos ayude a conectar con uno mismo. Al menos es. La Eso lo alimentación dice, es fundamental también.
Eso nos dicen, Isabel, muchos pacientes dicen, ahora lo del deporte, todos los médicos lo tienen en boga, que incluyamos deporte, que hagamos deporte, pero es que yo no me siento ni con ganas ni capacitada de hacer deporte. El deporte puede ser simplemente caminar, Exacto. como muy bien has dicho, cada uno nos tenemos que adecuar a nuestra situación y seguro que poquito a poquito puedes ir subiendo la intensidad. Te pierdo, Silvia. Pero Ahora, a mí, es lo que ¿me, hablaba antes. ¿Sí? me oyes ya? Es que yo te veo aquí Ahora como mismo no. pincelada. A Yo ver creo si que es aquí la seguro es que cobertura. te veo un poco pincelada. Ah, ¿ahora? No, te sigo viendo pincelada. Yo ahora te escucho mejor. ¿Y ahora? Oírte te oímos bien y te oímos de vez en cuando y te vemos de vez en cuando que te pincela o te queda bien. Será un problema de Pero me conexión. escucháis bien, ¿no? Que es lo Sí, importante. te escuchamos perfectamente. Vale. Sí, bueno, quería un poco retomar el tema de que cada lupus es diferente en cada persona. Es decir, si un día el reto personal es hacer la cama, ya es su reto. Si al siguiente día su reto es ir a trabajar, es ir a trabajar. Y si un día te levantas y quieres ir a correr una hora, corres una hora. Simplemente es conocer tu enfermedad y adaptarte a ella. Perfecto. Así para que todo el mundo, porque como ahora todo el mundo, todos los médicos nos recomiendan deporte, 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 que sepamos que el deporte es adecuado a nuestra situación de cada uno. Como cada lupus es distinto, unos podrán hacer un poquito más, otros un poquito menos, pero por lo menos intentar caminar al día media hora, una hora. Sí, no solo porque a nivel articular y físico mejora, sino porque a nivel mental también ayuda mucho. Perfecto. Queríamos empezar, Isabel, al médico de familia, qué síntomas, qué tienen ellos que observar especialmente para sospechar que pueda ser un lupus y enviarlo al especialista. Hablamos de pacientes ya diagnosticados, entiendo, ¿no, Silvia? O No, pacientes sin que hay sospecha. diagnosticar. Una persona que llega con una sintomatología sin diagnosticar, ¿qué les Vale. puede hacer al médico hacer un chip para que lo mande al especialista y le hagan ya las pruebas Sí, claro, diagnósticas? lo básico es sobre todo hacer una buena historia clínica, ver también la historia familiar del paciente y tener en mente aquellos síntomas claves, ya no digo analíticos, sino claves que puedan hacer pensar, ¿no? Esa fatiga extrema, dolores articulares, edema, caída del cabello, alteraciones en la piel, la fotosensibilidad fundamental, ¿eh? Puede incluso hacer pruebas de cribaje de anticuerpos, ¿eh? Y ante cualquier sospecha, mandarlo al especialista. Nosotros vamos a completar esos estudios y vamos a intentar indagar en ellos. Y si hay alguna duda, siempre se nos puede llamar. Siempre se puede entre nosotros comentar un caso dudoso. ¿Cómo se complementa lo que es esa sintomatología? Con qué tipo de analítica se complementa? Principalmente con la autoinmunidad, sobre todo los criterios, digamos, diagnósticos del lupus, que realmente van muchísimo más dirigidos a temas de investigación más que de diagnóstico. Ya dije al principio que cumplir todos los criterios no siempre pasa y eso no tiene por qué decir que un paciente no tenga lupus. Pasan por ese cribado de esos anticuerpos, de esos famosos ANA. ¿Vale? El hecho de tener estos anticuerpos tampoco condicionan tener la enfermedad. Hay pacientes sanos que los tienen perfectamente. Pero sí, sobre todo, hacer hincapié en los síntomas clave. Fatiga, cefalea, astenia, caída de cabello, fotosensibilidad, dolores articulares, edemas, una serie de síntomas muy claves que pueden hacer sospechar al médico para poder enviárnoslo. Y que no se tienen por qué dar todos a la vez. Puede ser independientemente, puedes tener No, solamente dolor para articular. nada. Mm, Para nada se tienen que dar todo a la vez. El raro es el que lo tiene todo a la vez. De hecho, hay veces que se tarda años en diagnosticar un paciente con lupus. Es complicado. Es lo que nosotros decimos por dentro.
de forma coloquial, huele a lupus, pero no puedo decir que lo tiene. Eso es muy difícil de explicar a un paciente, ¿eh? Y haces el seguimiento y lo tratas, intentas explicarlo, pero el paciente no sabe realmente, no entiende el posible, probable lupus. Es complicado. Por eso hay que seguir a los pacientes y hablar con ellos. Mira, hace unos meses, Isabel, hicimos un live también con el doctor Tare hablando de remisión y actividad, explicándole a todas las personas que la remisión es cuando el lupus se duerme, los resultados salen negativos en la analítica y la actividad es cuando están los resultados positivos y se despierta un brote. Pero nos hacen preguntas precisamente sobre eso. Tanto Cristina como Mariana nos pregunta, tengo síntomas, aunque tengo la analítica negativa. Y luego nos preguntan también, dice, ¿por qué la analítica me sale normal, los anticuerpos negativos, pero tengo sintomatología? La pregunta del millón que te dije, ¿por qué mi analítica salen los ANAS negativos, los anticuerpos están negativos, pero sin embargo yo tengo dolores, cansancio, incluso hay inflamaciones, febrícula, tengo la sintomatología básica del lupus que no afecta a nivel orgánico, pero bueno, sí, articulaciones y muscular. Sí, claro, exacto. Porque el lupus está ahí, el lupus está dormido, pero no ha desaparecido. Es una enfermedad crónica que cuando ya hay una manifestación analítica es cuando ya existe un daño orgánico, algo ya más establecido. Eso no quiere decir que haya síntomas previos con analíticas normales que nos hagan pensar que pueda haber un brote o una cierta actividad no medible con las pruebas de las que disponemos actualmente. Es muy frecuente. Siguen siendo pacientes con lupus, aunque el daño orgánico, el daño demostrable y medible, en ese momento no se tenga. Nos dicen que la pandemia ha influido mucho para que los médicos nos tengan un poco abandonados. Yo quiero hacer un Sí, llamamiento totalmente de desde aquí. acuerdo. Quiero hacer un llamamiento desde aquí porque desde luego la federación y las asociaciones que la componen es un sentir que en un principio cuando empezó la pandemia nos sentimos muy solidarios con el tema y entendimos perfectamente que los especialistas tenían que desviarse a poder parar esta pandemia, estos brotes, pero conforme fue pasando el tiempo, ya después de 6, 9 meses, empezamos a ver que nuestras consultas no solo se retrasaban, sino que en muchos sitios es que llevamos año y medio sin que nos vean, sin que tengamos una revisión, una analítica, nos puedan decir por dónde vamos, pero sin embargo si tenemos síntomas, nos sentimos un poquito desplazados. Y hacemos un llamamiento desde aquí que como pacientes crónicos necesitamos que se retomen nuestras revisiones y en paralelo al COVID. Sí, yo me uno a lo mismo. Yo pienso que esta pandemia nos ha parado el mundo completamente y ha hecho desaparecer al resto de enfermedades y principalmente a ya. Te hemos perdido, Isabel. Ya, ¿me Ahora te veis? oímos. Sí, ya te oímos. Ah, genial. Isabel, ¿y cuáles son los tratamientos para el lupus? ¿Cómo se enfoca el tratamiento para el lupus? Bueno, yo creo que últimamente lo que más se está escuchando en los foros se habla del daño acumulado, el daño acumulado que también tiene mucho que ver con el uso del tratamiento. La base de la hidroxicloroquina la tenemos clara, el uso de los corticoides es lo que intentamos reducir y minimizar al mínimo, ¿no? Por eso siempre tendemos a utilizar terapias como inmunosupresores o terapias biológicas. No hay muchos estudios ahora que además cada vez más seguros y más cómodos para el paciente. El daño acumulado que genera los diferentes brotes en los órganos diana pueden llegar a un daño irreversible a nivel orgánico. Y eso el corticoide, por ejemplo, tiene muchísimo que ver. Por eso siempre se tiende a usar la mínima cantidad de dosis de corticoides, al menos la eficaz. Hablamos de hidroxicloroquina, corticoides, inmunosupresores y tratamientos biológicos. Nos pregunta Dita Lavera que cuando el dolquine no pueden tomarlo porque le haya hecho alguna afectación o algo, ¿qué puede sustituirlo? Hay una medicación que es la mepacrina, que también es derivado también de la cloroquina,
que no tiene afectación ocular. Lo único que pasa es que no está comercializado en España. Hay que pedirlo, hay que hacer un uso de medicación de extranjeros, ¿eh? Se puede solicitar, se puede pedir y digamos, al menos el que yo uso como sustituto en aquellos pacientes que no toleran la hidroxicloroquina. Vale. Los factores que influyen para activar el lupus. Yo he hecho una introducción por nuestra campaña de este año enfocada a la fotoprotección, pero nos haces un resumen de qué factores son los que despiertan este lupus, a este lobo. El sol fundamental. Yo me uno a vosotros en la campaña. Yo aquí en mis consultas, lo primero que pongo en los informes en el tratamiento es evitar el sol, uso de protección en zonas fotoexpuestas, no en la cara, fotoexpuestas. En verano vamos con los brazos con manga corta, te tienes que echar en los brazos. Si vas con una sandalia, te tienes que echar en los pies, ¿vale? No solo el sol, hay luces artificiales que también pueden provocar un brote y eso lo estamos viendo cada vez más. También hay que usar uso de fotoprotección incluso en casa. Tiene que ser como la crema hidratante del día a día, tiene que tener fotoprotección. Y aquí, al menos en Algeciras, hay algunas farmacias que colaboran con nosotros y que hay como descuentos para los pacientes diagnosticados de lupus. Es una manera menos de ayudar hasta que podamos recetarlo, como un tratamiento más. No solo las cremas, también la protección oral. Hay pastillas que protegen contra el sol. Fundamental, el tabaco. El tabaco también induce los brotes, ¿sabes? Por mucho que lo induce, no solo que tú fumes, que el tabaquismo pasivo también. El estrés también lo provoca, una situación de estrés, hay una liberación de hormonas del propio estrés que pueden activar el sistema inmunitario ya de por sí un poco loco, y pueden inducir cualquier brote. Entonces, situaciones personales delicadas, estrés en laboral, cualquier preocupación también te puede provocar un brote. Por eso, no todo es la analítica, es la vida alrededor del lupus. Nosotros, lo que son las asociaciones, la Federación Española de Lupus la componen 22 asociaciones provinciales y regionales y han hecho distintos convenios. Hay una campaña que es Frena Sol, Frena el Lupus, que nació en Cataluña, y quien se adhiere a esa campaña, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia se adhiere y los distribuidores también se adhieren. Cuando se llega a una gran lucha por parte de la asociación para que todos firmen el convenio, se consiguen los productos de IDEO 50%. Y aquellas provincias, como por ejemplo Cádiz, que no tienen la campaña de Frena el Lupus, sí han conseguido con los colegios farmacéuticos llegar a un acuerdo para dar 4 lotes, creo que es de fotoprotección al año, a un precio mínimo de 4 euros. Pero claro, es un trabajo que las asociaciones que la componen, personas voluntarias y sin ánimo de lucro, se han movido, han trabajado para que sus socios tengan esas mejoras. Por lo tanto, yo a todo el mundo le digo, asóciate, que merece la pena solo porque es verdad, son personas voluntarias que están trabajando y haciendo convenios para mejorar la vida de las personas con lupus. Cuando esto llegue al ministerio será para todos y Dios quiera que sea cuanto antes. Nosotros ya lo hemos solicitado la petición, vamos a ver si nos oyen y nos tienen en cuenta, que esa es otra. Pero mientras tanto las asociaciones se mueven para eso precisamente y trabajan para ello. Claro que sí. Sí, es que no todos son pastillas ni medicamentos, es que hay mucho más y un paciente con lupus no solo se echa crema en verano, ni una vez al día, es un gasto y es un tratamiento, es que yo lo considero como un tratamiento más. Por eso he comentado antes que es lo primero que pongo en el apartado de tratamientos mis informes. Hablando de la protección, nos pregunta Pepe que si el lupus puede ser reactivo al sol. Perdón, no reactivo al sol. Es decir, me imagino que lo que quiere preguntar si todas las personas con lupus tenemos la misma fotosensibilidad o hay grados o hay gente que no le afecta el sol. Hay gente que no le afecta al sol. Es raro porque la fotosensibilidad es una de las claves también de síntomas del lupus. Pero sí hay pacientes que si tienen algo de fotosensibilidad
no generan ni las alas de mariposa clásicas ni ningún tipo de lesiones, ¿no? Ven un picor. El problema es que aunque tú no tengas esas lesiones en la piel, sí puedes inducir o desarrollar un brote a nivel sistémico, no solo cutáneo. Por ello, aunque no tengas lesiones. Te hemos perdido el audio, Isabel. Ahora creo. ¿No me escuchas, Silvia? Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, Vale, sí. no sé si me ha escuchado. Lo que estaba diciendo es que el hecho de no tener lesiones cutáneas o una afectación cutánea del lupus no quiere decir que no puedas inducir a un brote a nivel sistémico fuera de la piel, no órgano específico de piel. Tienes que protegerte del sol. No por tener menos fotosensibilidad no debes de usar la protección. Hay que usarla, porque aunque tú no lo notes, aunque no se vea, puedes desarrollar un brote en otro órgano del cuerpo. Vale, perfecto. Yo creo que la pregunta ha quedado bien contestada. Nos preguntaban por aquí sobre tratamientos biológicos en nefritis, que si habíais puesto algo. De eso hubo una charla hace unos días, ¿no? Creo. Sí, sí, la doctora Galindo nos dio una charla precisamente sobre la nefritis. No te preocupes que cuando nos den el enlace están haciendo un montaje de vídeo, os lo pasamos y lo vemos, ¿vale? Isabel, te quería preguntar, hemos pasado ya lo que es la parte de medicina de médico de cabecera para ver cuáles son las sospechas para enviar una persona al especialista. Hemos pasado el tratamiento, hemos hablado de la fotoprotección. Entonces, Isabel, las personas, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta para su día a día? Pues siento repetirme, Silvia, pero conocer su enfermedad. Tienen que aprender a convivir con ella. Van a vivir con ella siempre. Tienen que adaptarse a ella, tienen que hacer una buena alimentación porque también hay un aumento de los riesgos cardiovasculares, tienen que tener una alimentación sana, equilibrada, deben de hacer ejercicio, aunque no sea correr una maratón, tienen que tener apoyo social, vida social, es fundamental eso, el apoyo, tener hobbies, tener la mente abierta, ser positivo al fin y al cabo y no tampoco autoexigirse tanto. No Sí, porque querer poder. Sí, no, te iba a porque. decir, Isabel, que desde que estoy metida en el movimiento asociativo, lo que sí veo es que las personas afectadas por el lupus se autoexigen mucho más, no, nos exigimos más que los demás, no sé, psicológicamente, siempre nos hablan desde Amelia, desde Madrid, que tenemos una gran psicóloga, Amaya, nos hablan de la inteligencia emocional y si es verdad que es que no, ¿por qué nos sentimos tan culpables y no exigimos más? No podéis sentir culpable porque no podéis hacer un viaje con vuestra pareja, por poner un ejemplo. O no sois peores madres por un día no poder llevar a los hijos al colegio. Tenéis una enfermedad, la gente tiene que entenderos a vosotros, no tenéis que esconderos de los demás. Tiene que ser al revés. Por aquí Isabel te saluda de sí Ponce, que parece ser que era su doctora y te echa mucho de menos. Un saludo para todos. Aquí me tenéis para lo que queráis. Isabel, nos preguntan si los brotes pueden incluir infecciones urinarias recurrentes. Perdón, ¿no lo he escuchado bien? Si los brotes pueden incluir infecciones urinarias constantes. Sí, sí. No solo los brotes, sino los tratamientos puestos. La inmunosupresión que generamos para controlar esas defensas locas hacen que estén débiles ante otras enfermedades. Las infecciones de orina, además, son muy frecuentes en mujeres por la propia anatomía de la mujer. Entonces, claro que es frecuente. Sí, es frecuente. Yo siempre intento explicar de una manera para que se entienda, como paciente que soy, que a nosotros la medicación que nos dan precisamente es para dormir las defensas y entonces al dormir las defensas estamos expuestos a cualquier infección con Exacto. mayor rapidez.
Exacto, exacto. Tenemos a nuestros soldados un poco dormidos para que no nos ataquen a nosotros, es así. Bueno, Isabel, y si hablamos de médico-paciente, relación médico-paciente, esos famosos PRONs que hablan por ahí, cuéntanos. Sí, bueno, los PRON son como una serie de dominios, de ítems o claves o encuestas, como queráis llamarlo, que los pacientes nos tienen que contar a nosotros los síntomas que tienen a pesar de las analíticas normales. Hay diferentes PRON, hay de fatiga, hay uno, hay otro de dolor, escalas de ansiedad, incluso de calidad de vida. ¿Eh? El principal problema, el tiempo, la pandemia. No hay tiempo para sentarse con el paciente. O sea, tenemos el tiempo justo, en realidad, me vais a entender todas, para ver la analítica. Y no para preguntarle ni hacer encuestas de cuántos días de cansancio has tenido a la semana, el dolor articular, a qué nivel lo tienes, en qué influye el lupus en tu calidad de vida, en tu día a día. Eso debería de estar incluido en las revisiones, pero por falta de tiempo, por volumen de pacientes, por mil cosas no se hace. Y eso va en detrimento vuestro. Claro, es que nosotros siempre que hablamos con las comisiones científicas, con los médicos, porque desde las asociaciones se mantiene una relación más estrecha con los especialistas para aclarar dudas y para intentar ayudar a las personas afectadas por lupus. Y siempre nos hablan que es muy importante la relación médico-paciente, pero luego en la práctica, cuando tú se lo dices a la persona afectada por lupus y se encuentra en la consulta, no existe eso por la falta de tiempo y algunas veces también la falta de interés. Por eso la charla de hoy de lupus más allá de la clínica, para que tú precisamente nos hablaras de la importancia de ver al paciente más allá de lo que es la analítica. Totalmente, totalmente. Pero cosas tan sencillas como ver al paciente entrar por la consulta y ver que algo le pasa. Y por poner un ejemplo, además, que me ha pasado, había fallecido su padre por coronavirus. Y al final acabamos hablando más de sus sentimientos que de la analítica que tenía yo delante. Pero es que en ese momento, este paciente con lupus necesitaba eso. Por eso las Y asociaciones hay que... siempre, en todas las asociaciones hay psicólogos y trabajadores sociales para ayudar. Yo aprovecho que tengo Claro, que decirlo porque precisamente por el déficit que no encontramos a nivel sanitario, bien por tiempo, bien por gestión burocrática, las asociaciones precisamente tienen que hacer el esfuerzo de buscar subvenciones, buscar ayuda para poder tener psicólogos y trabajadores sociales para disponer para los socios. Por eso es tan claro. importante. Claro, y también por nuestra parte hacer ver que es necesario ese equipo multidisciplinar donde haya psicólogos también. Porque hay pacientes que lo ve como algo negativo. No, al revés, es positivo. Hay que tratar todos los aspectos de la enfermedad y de la persona que tiene la enfermedad. Y algo importante es el nivel psicológico, es fundamental. Por eso siempre decimos doctor, receta, asociación. Sí, se va a quedar grabado, lo pondremos ahora en Instagram y luego lo intentaremos subir a YouTube como siempre. Es que nos están preguntando, Isabel, sobre las vacunas hoy no vamos a hablar, sabemos que es un tema que nos interesa mucho, pero las vacunas va a haber el día 18 una jornada amplia y ahí hablaremos que la gente que se ha vacunado hasta ahora con lupus, sea AstraZeneca, sea Moderna o Pfizer, no han tenido más síntomas ni más relevancia que cualquier otra persona, otra ciudadana que no tenga una afectación autoinmune. Para la tranquilidad de todos, hay un estudio hecho también sobre el COVID y tampoco tenemos mayor ni afectación ni virulencia. Es Es lo que revelan la pregunta del los millón. estudios. ¿El qué, perdón, Isabel? ¿Qué es la pregunta del millón ahora en las consultas? Lo de las vacunas que nos trae fritos, y por más que lo explican, porque lo han explicado, ha habido muchísimas charlas ya sobre ello. Nosotros el día 18 tenemos una tarde entera para hablar de vacunas, nos van a explicar cómo es, qué es el ARN, la famosa vacuna del ARN, qué es la vacuna del adenovirus, y luego nos van a explicar las vacunas en personas con enfermedades autoinmunes. Para que a todo el mundo nos quede claro, se va a poder preguntar también en directo, así que el 18 hablaremos ampliamente de ello.
Isabel, tu relación con los pacientes en consulta, ¿cómo es? Ya han explicado un poco que necesitas verlo, que vas más allá de la analítica. ¿Qué más factores tienes en cuenta? Sí, es complicado. Mi hospital es un hospital pequeño y hay mucho volumen de pacientes. Entonces yo intento, si en algún momento necesitan verme, me pueden buscar en cualquier momento. Yo no solo me dedico a consulta, yo también hago hospitalización de pacientes con otras enfermedades y siempre intento estar disponible para poder atendernos incluso fuera de la consulta. Porque los brotes ni avisan, ni llaman, ni nada. Entonces intento estar disponibles para ellos. Luego cuento con una auxiliar maravillosa que me recoge recados de llamadas en la consulta y yo y lo que hago es en mis huequitos libres intento llamarlos para intentar atenderlos a todos. Es muy difícil porque me gustaría tener más tiempo para ellos, pero intento adaptarme también a sus necesidades. Nos saludan Isabel desde Colombia, México, la Fundación Uh, Hidalguense, tenemos de Ecuador, de todos sitios, para que sepas que tus palabras llegan más allá del ámbito que creemos. Y preguntarte también, Isabel, el lupus siempre nos pregunta, ¿a qué especialista me voy? ¿Qué especialista me debe de llevar el lupus? Dicen que es una enfermedad reumática, pero sin embargo yo tengo un conocido que lo llevan en medicina interna. Tú, como que eres de medicina interna, ¿cómo explicamos esta dicotomía? te debo haber entendido la pregunta. Ah, es que te está entrecortando, Isabel. Creo que no has entendido la pregunta, ¿no? Se ha cortado justo al final. Ah, te preguntaba que para nosotros lo llamamos lupólogos, porque no nos gusta decir ni medicina interna ni reumatólogo, pero sin embargo lo atribuyen como una enfermedad reumática. ¿A qué lupólogo se deben de referir o deben confiar para crear esa relación de médico-paciente? ¿A qué especialidad? Vale, yo con total sinceridad he de decir que los pacientes no son de nadie, son de todos de los médicos. Yo creo que cualquier médico especializado que tenga devoción por este tipo de enfermedad puede dedicarse a ella, formándose evidentemente, sea reumatólogo o sea internista, que son los principales especialistas a raíz de los cuales se va a hacer la red multidisciplinar según cada paciente, ¿no? Si necesita, hay una nefritis lúpica, el nefrólogo, el oftalmólogo para revisar si hay toxicidad de la hidroxicloroquina, pero yo es un mismo sentir, ¿no? Tú has dicho la palabra lupólogo, yo digo médico para enfermos, o sea, los enfermos no son de nadie. Estamos para ayudarlos a ellos, no para generar, no sé, cortijillos, ¿no? Yo al menos no pienso así. Sí, sí. Mira, Isabel, nos pregunta Vergara Tatiana, que aún teniendo los glóbulos rojos altos, ¿por qué siempre están bajos los glóbulos blancos? Y a veces hasta las plaquetas. Hay que tener especial cuidado. Es muy frecuente, ¿eh? Anticuerpos que lo que hacen es atacar a los glóbulos blancos, las defensas y a las plaquetas. No tienen por qué atacar a toda la celularidad hemática, hematopoyética, no tiene por qué. Incluso pueden atacar a los glóbulos rojos sin atacar al resto. Vale. Pues consulta resuelta. Isabel, ¿qué es eso del daño acumulado, del daño orgánico? ¿Qué es la consecuencia? Sí, bueno, yo históricamente se intentaba ser un poco más laxo respecto a los tratamientos con el lupus. Dame un poco de atajar aun con brotes no severos. Se ha visto que con el tiempo estos brotes generan un daño acumulado en el organismo que pueden llegar a ser irreversibles. Entonces, lo que se tiene que tratar de evitar es ese daño acumulado, porque una vez que se provoca el irreversible no hay vuelta atrás.
Es decir, hay que mantener los brotes a raya, espaciados en el tiempo y además con menor intensidad. Y evitar tratamientos que también generen perjuicio al paciente, principalmente los corticoides. Los grandes aliados y fundamentales también en nuestros tratamientos, pero que debemos de ahorrarlos. Esa palabra tan usada por nosotros de ahorradores de corticoides. Sí, hay que bajar la dosis de corticoides porque a la larga se acumula ese daño en el organismo y pueden generar complicaciones, enfermedades y comorbilidades a largo plazo, que a lo mejor una vez establecidas no hay vuelta atrás. ¿Te acuerdas, Isabel, que estuvimos hablando del componente hormonal que deducimos porque 9 de cada 10 pacientes son mujeres? Tenemos aquí una pregunta de Josefita que nos dice si hay algún tratamiento de estrógenos compatibles con el lupus. Me imagino que será a nivel preventivo de un embarazo o algo. Sí, bueno, a ver, está clara la relación, o sea, el hecho de que sea más frecuente en mujeres, ahí no se sabe exactamente por qué, hay estudios epidemiológicos claros, nada más que hay que ver el volumen de mujeres que hay respecto a hombres, además desde hace muchos años muchos estudios que lo demuestran, y luego está claro el factor hormonal, principalmente del estrógeno, de la hormona sexual femenina por excelencia. Entonces, se sabe que estas hormonas lo que hacen es estimular a las células, a las defensas del organismo. Las defensas del organismo tienen receptores para los estrógenos que si en un ambiente adecuado, con una predisposición genética o unos factores ambientales, generan ese clic para desarrollar la enfermedad, es como la receta perfecta para desarrollar un lupus. Entonces, es verdad que nosotros contraindicamos aquellos anticonceptivos que tienen elevadas dosis de estrógenos. Pero porque está demostrado esa activación de las defensas orgánicas. Sí es verdad que hay pacientes que si necesitan un tratamiento anticonceptivo pueden usarlo que no tengan estrógenos o que la dosis sea mínima. Pueden usarlos con precaución, siempre teniendo en cuenta, a ver, las comorbilidades asociadas al lupus. Si hay antifosfolípidos de por medio o síndrome de antifosfolípidos, hay que tener especial cuidado o evitar este tipo de terapia. ¿eh? También he leído cosas sobre la fertilidad, la preservación de óvulos, en los que, aunque no están aprobados, hay estudios sobre el uso de análogos de gonadotropina, digamos, los precursores de las hormonas femeninas, y que lo que hacen es estimular la producción de ovocitos de folículos. Esto se utiliza, por ejemplo, donde más se ha demostrado es en las mujeres con cáncer de mama que van a recibir quimioterapia y que quieren preservar su fertilidad o intentar preservarla. Se está usando. Es verdad que creo que en las últimas reuniones y guías del ACR, del EULAR y de una sociedad que hay en Australia, hablaban de estudios de este tipo de tratamientos de análogos, un poco hormonales. Pero los estudios son muy pequeños, hay muchos factores éticos de por medio y es verdad que todavía no están aprobados, pero sí existen. Existen este tipo de tratamientos y que se podrían emplear, por ejemplo, en pacientes que reciben tratamiento con ciclofosfamida, que no es más que un quimioterápico. Claro, es que nosotros hace 2 años en el Congreso de Sevilla nos hablaron precisamente que las personas que estaban en tratamiento inmunosupresor tienen derecho a ser informados de que existe la ovulación o sea, los óvulos vitrificados, que es que tú preserves tus óvulos sanos, jóvenes, para que si después del tratamiento se puede producir una infertilidad o, o que no tengan los óvulos adecuados para producir un embarazo. Entonces, que sí puedes preservar tu óvulo para después realizar ese embarazo de una manera con una inseminación. Y sí es verdad que Sí, deberíamos de recargarlo porque hay mucha gente que toma tratamiento inmunosupresor, no solo para el cáncer, que evidentemente son dosis distintas y más altas, de nomenclatura distinta y quizás más altas. En el caso del lupus, la dosis es menor y de una nomenclatura distinta, pero no deja de ser un inmunosupresor agresivo hacia ello y por ello se debe de contemplar. Si tu médico no te lo dice, pregúntaselo si estás con tratamiento inmunosupresor. no, claro, y luego tener lupus no quiere decir que no puedas ser madre. Sí,
hay que saber los riesgos, los beneficios, hay que programarlo, hay que saber cuándo hacerlo, hay que retirar medicación previamente, hay que hacer una serie de controles mucho más exhaustivos, de estar coordinado con un equipo ginecológico, o sea, se puede, o sea, no hace falta renunciar a cosas, haciéndolo con cabeza y bien y valorando riesgos y beneficios. Y una de ellos es poner sobre la mesa, pues sobre todo es que son mujeres jóvenes, querrán ser madres en un futuro, que esa opción la tienen y es su derecho. Y hay que informar que los tratamientos pueden provocar infertilidad, que si tienen deseo de ser madre, incluso antes de iniciar ese fármaco, se debería de valorar esa preservación previa. Esa ansia de unidades multidisciplinares que tanto reivindicamos desde las asociaciones, que es necesario mirar a la persona como persona y en conjunto, no por especialista por especialista. Claro. Isabel, nos dicen que el tratamiento de estrógenos del que nos estaba hablando era para menopausia, que si está recomendado. El estrógeno, es que depende de los niveles de estrógeno se pueden utilizar o no. Es verdad que las pacientes, como he comentado, el hecho de que el lupus a lo largo del paso del tiempo se quede más dormido es por ese efecto biológico de disminución de los estrógenos en el organismo, por la activación del sistema inmune. Yo no los recomendaría. Si los necesitan por cualquier otra patología, que sean a dosis muy bajas y con un control estricto, porque es verdad que vas a estimular el sistema inmune, que ya de por sí eso se llama la inmunosestencia, es como el envejecimiento del sistema inmune. Y eso va a favor de que con la edad el lupus se quede dormido. Si nosotros tomamos cualquier medicación que pueda activarlo de nuevo, tenemos riesgo a desarrollar un brote. Hay que tener especial cuidado. Pues muchas gracias por la respuesta porque es muy clarificadora. Nos preguntan de la Asociación de Cádiz, de tu tierra, si se puede estar en Mi brote tierra. continuo. ¿Perdón? Si se puede estar en brote continuo. Sí, claro, a ver, brote continuo. Yo no he visto ningún brote continuo, yo he visto un brote severo que ha tardado mucho en el tiempo y que ha necesitado incluso de hospitalización con medicación muy potente. Dentro del brote continuo, no sé si se refiere a eso, es que no llega nunca a remitir el brote, que eso a veces pasa. Puede mejorar con tratamientos a lo mejor biológicos ya muchísimo más potentes, mitigar los síntomas, pero no llegar a desaparecer. No sé si es a eso a lo que se refiere. Hay pacientes que, aunque escalemos en el tratamiento, es muy difícil controlar. Sí, me imagino que será o bien lo que tú estás explicando o lo que hemos explicado antes de la analítica sale negativa, pero yo De sigo vivir sin con lupus, ¿no? sintomatología. Del hecho de vivir con lupus. Sí, sí, es que por eso tampoco nos gusta hablar mucho de lo que es remisión, sino porque el lupus está siempre, o sea, tú estás Exacto. viviendo con esta enfermedad y tienes que aprender a vivir con ella y está siempre. Entonces, no entras en brote cuando hay una afectación mayor, grave, la analítica sube en Lozana, pero lo que es la sintomatología de base que siempre decimos es continua. Sí, es una enfermedad crónica. Es que es fundamental tener eso claro. Es fundamental, ¿eh? Es verdad que nosotros nos perdemos mucho los médicos en los lenguajes técnicos, en las clasificaciones y en poner nombres y apellidos que el paciente ni entiende ni asume como suyo. Pero es un defecto profesional que tenemos todos, creo. Nos preguntan desde Lupo Hidalguense qué debe realizar el especialista cuando las plaquetas están bajas y cuánto tiempo tardan en regularizarse. El regularizarse, ¿qué, Silvia? Es como se entrecorta. ¿Cuál? Ah, perdona. Me preguntan qué procedimiento debe realizar el especialista cuando las plaquetas están bajas y en qué tiempo se regularizarán. No se escucha, Silvia, qué pena, no te Ah, escucho. es una pregunta que nos hacen aquí en el chat, que dice, te lo vuelvo a repetir a ver si tenemos suerte. Plaquetas bajas, Ay, sí, por ¿qué hay favor. que hacer, y en cuánto tiempo más o menos se regulariza? Ah, en plaquetas bajas, vale.
Depende del número de plaquetas, depende de los niveles de plaquetas, se hace un seguimiento durante a lo mejor una vez a la semana o incluso cada 2 semanas y ir valorando. Normalmente el tratamiento de choque suelen ser corticoides. Con los corticoides lo que se intenta es subir ese nivel de plaqueta. Hay veces incluso que si los corticoides no son suficientes, existen unos medicamentos estimuladores de plaquetas que se pueden utilizar, pero en principio, según los niveles de plaquetas, vigilar. Si son bajos con riesgo de sangrado, hay que poner corticoides y si con ello no, hay que poner una serie de factores estimuladores de plaquetas, que lo que hacen es ayudar a crear nuevas plaquetas. Vale, perfecto. Nos preguntan por aquí, Isabel, no sé si tú esto lo sabrás, ¿el Botox está contraindicado con el lupus? No, no está contraindicado contra el lupus. Vale. No, ni los tatuajes, ni... No, lo único que sí es verdad, en el lupus en concreto no. Hay otras enfermedades autoinmunes que sí tienen desarrollado un estímulo cutáneo que puede generar un daño justo en la localización, la psoriasis, por ejemplo. Pero en el lupus no se puede hacer el láser, se puede hacer botox, se puede... Sí, además, incluso con con síndromes antifosfolípidos, la inyección del botox es muy pequeña y es mínimo el daño, no se puede utilizar. Tenemos otra pregunta, doctora. Sí, ¿El sí, y Dolcine, siempre en sitios recomendados, claro, a ver sí, un poco de sentido común también. eso. Tu respuesta es a nivel científico, luego ya el sentido común lo pone cada uno. ¿El Dolcine puede provocar infertilidad? Es raro que la provoque el dolor. Es un fármaco muy completo y muy seguro. Un fármaco que además regula incluso el nivel glucémico, a nivel de lípidos, es antiinflamatorio, es antitrombótico y es fundamental, no genera infertilidad. Vale. Isabel, nos preguntan si las consultas están empezando a ser ya presenciales, por ejemplo, en tu hospital. Todavía no, en el mío en concreto no, pero por un tema logístico más que otra cosa. Entonces, yo si tengo alguna necesidad de, por ejemplo, las primeras visitas, las primeras evaluaciones evidentemente tienen que ser presenciales. Tengo que conocer al paciente, tengo que verlo, tengo que ver su mirada, tengo que explorarlo y tengo que hablar con el paciente de tú a tú. En las revisiones a lo mejor, que son pacientes más conocidos, sí las estoy haciendo telefónicas. Y si en algún caso hay algún problema que yo necesite, bueno, yo o el paciente necesite algo presencial, se vuelve a dar una cita sin problema presencial. Pero yo quiero que Isabel, vuelvan a ser presenciales. sí, sí. Isabel, como hemos sacado el tema del voto, ahora vienen ya las prótesis. ¿Las prótesis están contraindicadas como elemento externo que entra en nuestro cuerpo? Por ejemplo, prótesis mamarias. En general no, yo lo poco que sé, que de hecho tampoco es que haya yo leído demasiado, es que no tiene por qué ocurrir nada. Eso además está muy estipulado el efecto, digamos, protector y que no induzca ninguna alteración a nivel inmunológico. Sí, se puede. Es verdad que habrá casos puntuales en lo que por la propia predisposición de la persona genera una reacción ante un cuerpo extraño, que no es más que eso, pero sí se pueden utilizar y poner. Muchas gracias, Isabel. Nos aparece por aquí Mauri, nos dice que él es hombre y tiene lupus. Lo de la prevalencia, que siempre es menor. ¿Cómo es el lupus en hombres? Bueno, el lupus en hombres comparte muchísimas cosas en común, pero es verdad que hay ciertas diferencias importantes. Suele aparecer en edades más tardías y además las afectaciones orgánicas suelen ser diferentes. Por ejemplo, en las mujeres suelen ser más prevalentes las lesiones articulares, los dolores, los edemas, los dolores, las mialgias. Y en ellos, sin embargo, es mucho más frecuente la inflamación de las serosas, las pericarditis, los derrames pleurales, suelen debutar así. Y es verdad que los brotes suelen ser algo más intenso, pero en general el resto, a nivel analítico y autoinmunitario, diferencias no hay. Es más Vale. en la frecuencia, digamos, de síntomas.
Que estoy leyendo aquí una pregunta que me pone, y en la piel un queloides, pero no sé qué es eso. Un queloide es una cicatriz hipertrófica Ah, vale, que se vale. genera, además muy frecuente en raza negra, es bueno, por predisposición a la cicatrización, el queloide, sí. Vale, vale. Entonces hemos Sí. quedado, porque si no ha parecido curioso, el láser sí, pero la luz pulsada no, ¿no? A ver, es que depende de la longitud de onda del láser que se use. Depende de la longitud de onda. La longitud de onda del Sol es una determinada y los láseres que se utilizan hay diferentes tipos. Dependiendo de si se acerca a la de la luz solar, no se deben de usar. En general, las nuevas terapias son luces pulsadas que se alejan mucho de la luz pulsada, perdón, son luces que se alejan mucho del Sol y sí se puede utilizar. Mm. Y yo juraría, pero a lo mejor estoy equivocada, que la luz pulsada también. Pero es verdad que ahí no Nosotros podría yo tenemos entendido que asegurar. la luz pulsada no, el láser sí, pero la luz pulsada no, porque El sí láser desprendía sí, una sí. La radiación. luz pulsada ya tengo yo mis dudas, ya digo, Silvia, ya ahí tengo yo mis dudas, ¿eh? Ujú. Nos preguntan, ya vamos a ir terminando, no te voy a quitar más tiempo. Lo Dice, que ¿deberían en las necesitéis. analíticas de seguimiento del lupus pedirse el nivel de complementos? Me imagino que se referirá a complementos tipo vitamina D o alguno de ese tipo. Pero vitaminas o complementos. Complemento el C3, el C4 o complementos vitamínicos. Pues no sé a qué se refiere exactamente. Bueno, Aquí pone complementos. intento contestar a las dos. Complementos sí, siempre. Porque además a nosotros los complementos C3, C4, digamos, de la inflamatoria nos es vital para poder prever brotes importantes, por ejemplo, como nefritis lúpica. Cuando hay un consumo de complementos, nos hacen pensar que puede haber un tiempo después. Y lo que nos hace a Isabel, nosotros es perdona, quizás. Sí, te está entrecortando. Si lo pudieras repetir, sí, sin problema. A ver, ahora sí. sí. Los No hablan del complementos. C3 y del C4. Sí, hay que pedirlo siempre. Es fundamental porque además induce actividad, predice muchas veces brotes, principalmente, bueno, el más clásico, el brote, la nefritis lúpica. Algo que hay que controlar. Que haya un consumo del complemento nos tiene que hacer pensar que algo se está activando y que a lo mejor dentro de unos meses puede haber un problema a nivel renal, por poner un ejemplo que es el más clásico. A mí personalmente lo que me hace es vigilar al paciente mucho más pronto. No le doy una revisión en 6, 4 meses, a lo mejor me lo reviso en 3. Le repito la NIR. Si nos referimos al C3 y al C4. Respecto a los complementos, yo siempre pido la vitamina D, ¿vale? Yo creo que la vitamina D, a pesar de vivir en un país de sol, hay mucho déficit de vitamina D. Y la vitamina D, que muchos médicos la consideran una prohormona, no una vitamina, se encuentra prácticamente en todo el organismo, incluido el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, para tener una buena regulación del sistema inmunitario, debemos de tener buenos niveles de vitamina D. Yo sí los pido y los suplemento si es necesario. Otros factores, pues ya depende un poco de las alteraciones analíticas. Si una paciente tiene anemia, pues pido la vitamina B12, por ejemplo, ¿no? No sé si también se refiere a ese tipo de complemento. Y Sí, se si hay refería al un C3, déficit. C4 principalmente. Ah, vale. Que ya me estoy yo enrollando con otra cosa. No, pero todo es importante y todo suma. No sé cuánto tiempo más nos va a dejar Instagram seguir, pero sí quería decirte, Isabel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu A amabilidad y vosotros. por tu empatía. Eso principal. Muchas Y ahora gracias, ya, Silvia. si nos deja Instagram, podemos hablar de esa neblina lúpica que se habla pero que no se contempla. Sí, a ver, no se contempla pues porque como no la podemos cuantificar, parece que no existe. Y como son unos síntomas tan inespecíficos, es muy difícil, primero, expresarlos al paciente y que el médico lo entienda y le genere la confianza como para que le cuente realmente lo que siente. Esa confusión,
esas pérdidas de memoria, ¿no? Esas alteraciones al expresarse, esa sensación de fatiga. Son clínicas muy inespecíficas, no hablamos del neurolupus ni de las convulsiones lúpicas, ni no. Hablamos de esa sensación difícil de explicar para la paciente que como un abotargamiento mental, ¿no? Como si eso existe, claro que existe. El problema es que cuando aparecen los síntomas todavía no hay manifestaciones en las pruebas complementarias. Y cuando ya hay manifestaciones, por ejemplo, en TAC o resonancia, ya a lo mejor hemos llegado tarde. Y hay que prestar atención a eso. Porque además las teorías abogan porque es una inflamación más de partes del sistema nervioso, igual que en otras partes del cuerpo y que no tienen por qué estar relacionadas con afectación en otros órganos. Puede ser el único síntoma de la paciente. Sí, a nosotros el doctor Lucio Pallarés, que nos hizo una intervención sobre esto, nos explicaba que una paciente le había explicado que era una sensación como que su cerebro estaba en una borrachera. Era algo Sí, así. sí, sí. Es que cuando te dicen me siento rara, estoy aturdida, no me cuesta prestar atención, algo tan inespecífico que a lo mejor dice habrá dormido mal, ¿no? No, no, puede ser que parte de su sistema nervioso central esté inflamado porque esté atacado por sus células inmunológicas o por el estado inflamatorio del lupus. Y no tiene por qué dolerle las articulaciones, ni tener unas alas de mariposa en la cara preciosas, ni nada, ¿eh? Entonces, hay que tener también, hay que indagar en eso en las consultas. Y eso no se pregunta. Nos preguntan por aquí, Isabel dice, yo tengo todos esos síntomas y siempre, dice, aparte de dolor de manos en manos, rodillas, vómito, fatiga, etcétera. ¿Es normal que sea diario? Sí, si no está bien controlado el lupus o tiene otros factores externos predisponentes. ¿Eh? No sé si lo que hemos hablado antes, no, no todo es la medicación. ¿Eh? Si hay un cuidado, un autocuidado, evitar el estrés, la ansiedad, descansar lo suficiente, no, no culparse por sentirse así. Al final se entra en un círculo vicioso que parece, claro, siempre es a diario. Entonces, pero sí hay pacientes que lo experimentan a diario. Es su enfermedad, puede ser su lupus, no el lupus, su lupus. Y ya por último, Isabel, porque ya sí vamos a cerrar, una pregunta que nos dice, ¿qué cuidados especiales debe tener una persona con lupus más fibromialgia? Vale, a ver, el tema de la fibromialgia es muy controvertido. No sé, a veces da la sensación de que es una etiqueta que queremos poner al paciente, ¿no? Es como que como es fibromialgia, ¿no? Yo creo que a mí es que las etiquetas no me gustan, me parecen como que estigmatizamos a los pacientes cuando le ponemos una etiqueta. Y poner etiquetas es lo difícil de quitarlas, ¿vale? Porque da la sensación de que como ya tiene esa enfermedad, bueno, tiene es que es fibromialgia. Bueno, no, es que sufre dolor, es que a lo mejor hay que tratar el dolor, hay que tratar, o no el dolor, lo que le provoca esa sensación de dolor. Yo creo que va mucho más allá de un tratamiento del dolor y hay que indagar en ello, ¿eh? Al menos mi humilde opinión. Etiquetar es muy fácil, ¿eh? Lo complicado es quitar la etiqueta luego. Pues doctora Isabel, le aplaudo, me quito el sombrero, muchísimas gracias, sobre A todo por la vosotros, facilidad con Silvia. la que nos explicas todo, porque Yo, nos hace entender poco a poco, ir aprendiendo sobre esta enfermedad y aprender a vivir con ella. hay que aprender a vivir con ella, sí, sí. Y nosotros estamos para ayudaros. Yo encantada de que habéis contado conmigo y me encantaría seguir teniendo la oportunidad que me habéis dado este año y espero haber sido de ayuda. Isabel, seguiremos hablando porque la verdad es que nos transmite bonito y cuando alguien transmite bonito hay que amarrarse y hacer algún que otro directo más, iremos con temáticas, te lo propondremos a ver qué te parece y lo vemos, ¿vale? Yo encantada, encantada. Pues muchas gracias, Isabel, gracias. Muchas gracias a todos, a todos. Adiós y gracias a todos. Esperemos que haya sido de vuestro agrado y hayan quedado con las preguntas resueltas y hasta la próxima. Un saludo.